La mayoría de los peruanos conocemos parte de la historia del gran poeta y escritor César Vallejo, el cual es considerado uno de los mejores innovadores de la poesía y literatura universal. Los valores y la ideología de Vallejo han quedado plasmadas en todas sus creaciones. Una de las más impactantes y la cual abordaremos es Lockout, obra en la que muestra una cruda realidad donde prima la injusticia social, la explotación, el desempleo, pero también se pone en manifiesto la solidaridad, la perseverancia y la lucha por las causas justas. Sin más que decir, acompáñanos a conocer un poco más sobre la vida de César Vallejo y su obra Lockout. Procedencia de César Vallejo. Vallejo es un escritor peruano que pertenece a los poetas más sobresalientes en la narración de la poesía. Entre muchas obras que él posee, una de ellas, que comenzó a construirse en 1922, anticipa el camino de la poética avanzada. César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1822 en Santiago de Chuco, La Libertad. En la etapa de su juventud viajó estacionalmente a diversas ciudades, entre ellas Santiago de Chuco, Huamachuco y Trujillo, experimentando así las duras realidades de los mineros y campesinos locales, según Massa y Tavera 2021. En el año 1917, Vallejo decide viajar a Lima para continuar con sus estudios universitarios que no llegó a culminar, y tuvo contacto con la intelectualidad más importante de dicha ciudad, incluyendo a Clemente Palma y al líder de la adolescencia progresista Manuel González Prada. Ya en 1919, aún bajo el influjo del modernismo, Vallejo decide publicar su obra Los Heraldos Negros. Su proceso judicial no se llegó a cerrar y es puesto a libertad condicional. Y decide volver a Lima, donde publica su obra llamada Trilce, en 1922. Fue su primer poemario de vanguardia y no fue tomado de la mejor manera, según Massa y Tavera 2021. César Vallejo elige abordar hacia Europa. Ya instalado en París, conoce a la francesa Georgette Philippa. Y es ahí donde inicia a ser su pareja definitiva. Con ella comienza a recorrer varias ciudades de Europa. El poeta dejó de lado la poesía para comenzar a escribir ensayos y literarios de ficción, como la novela Proletaria, El Tuxteno y el relato Paco Yunque. Durante la Guerra Civil, el autor produjo sus libros y poemas del dolor más profundo del ser humano, según Massa y Tavera en el 2021. César Vallejo, como literato y artista, expresó en sus producciones una misión principal, la cual era que el mundo llegase a vivir en justicia social. Para el poeta, todo ser humano debe ser apreciado y tratado con igualdad, ya que todos poseen la misma importancia. Además, esto permitiría que puedan vivir en condiciones más óptimas. Vallejo consideraba que la justicia social debe ser un valor compartido, alcanzado y aplicado en todas partes del mundo y sus múltiples dimensiones. Espesúa Salmón 2018, página 56. Callémonos. ¿Qué quieres decirme? No podemos quedarnos aquí. Espera, saldremos dentro de un momento. ¿Cómo se te ha ocurrido conducirme aquí? ¡No! ¡Todavía! Pero veamos, yo no me puedo quedar aquí, mientras que los camaradas... Yo tampoco, la causa también es de nosotros, yo lo sé tan bien como tú, pero hay que ser prudentes. En este momento, la policía dispara. Justamente, nuestro lugar no está aquí. ¿Ya ves? ¿Qué? No se escucha nada más. Ha terminado. Nos hemos escapado de una buena. Han debido subir hacia la alcaldía. Vamos, ahora yo salgo. Escucha. ¿Has oído? ¿Has cerrado con llave? ¿Estás loca? ¿Dónde has puesto las llaves? ¡Raimundo! ¡Te vas a matar si sales! Abre, te lo ordeno. Yo me voy a esconder cuando los otros se hacen matar. ¿Dónde está la llave? ¡Abre! Tú no me amas, Raimundo. Si tú me quisieras... Maldita sea, si no seré un miserable. Si tú sales, yo también salgo. Es más, ¡salgamos! Tú no sales de aquí. Yo soy un hombre. Bueno, no salgamos. Lo que quieres hacer es una completa locura. ¿Ya ves? ¿Escuchaste? Por supuesto que he oído.
¿Y qué cambia eso? ¿Hablar de amor en este momento? Y tú no me amas. Y si me quisieras. Además, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. ¿Qué vas a decirme? Yo soy un obrero, nada más que un obrero. El amor por una mujer no me aturde la cabeza. Cuando los otros se hacen matar, como en este momento. Y bien mirar la situación. A quien amo más en este mundo es a los compañeros, más que a ningún otro. ¿Me entiendes? Eres un fanfarrón, más que a tu madre. Más que a mi misma madre. ¿Y yo? ¿Tu novia? ¿Ti? Más que a todas las novias del mundo. Más que a ti. ¿Qué quieres? No puedo hacer nada. Entonces, vete, haz lo que quieras. Ya me di cuenta que nunca me amaste. Está bien, vete. Ah, ¿es posible que hayas creído que yo iba a abandonar a los compañeros por ti? ¿Porque yo te amo? Pero es increíble. Increíble. Ya basta. La llave. Raimundo, ¿a dónde vas? Hijo mío, te lo suplico. No por mí, sino por tu madre. ¡Quédate! ¡Entra! Mamá, los camaradas. Mamá, no puedo. ¿Camaradas? No, tú no sales de aquí. ¿Ir para hacerte matar? No, quédate aquí. Esto tampoco es revolucionario, sino suicida. Un obrero revolucionario, un militante, no debe hacerse matar expresamente. ¿Y quién me va a sostener si te ocurre una desgracia en la pobreza en la que yo me encuentro? Todo esto, mamá, es verdaderamente atroz. Pero los compañeros, los camaradas, los huelguistas, mamá, son antes que nada, antes que todo el mundo. ¡Raimundo! ¡Raimundo, no! ¡Raimundo! Lockout se presenta como una obra realista y contemporánea, donde el eje de la historia es desarrollado en escenas de principio a fin. De acuerdo al contexto, las escenas aclimatadas de esta obra están escritas para una interpretación a base de contenidos fuertes y agresivos, mientras que las escenas de interés y emoción se acompañan de mucha actuación corporal. En efecto, la intención de César Vallejo en esta obra es impulsar a las personas a una forma de pensar distinta y evolucionaria, según Barría Tello, 1998, página 10. A lo largo de su vida, César Vallejo pasó por muchas circunstancias que lo llevaron por el camino de la ideología marxista, por lo que en su obra, Lockout, deja plasmada su posición ante problemas existenciales en la sociedad, como la corrupción, el desempleo, el sufrimiento y la violencia. Se sabe también que muchas personas del medio de la literatura peruana ignoraban el hecho de que César Vallejo pudiese adoptar la ideología marxista y que además llegase a ser militante de un partido comunista. Pero es aproximadamente en 1926 o 1927, con 39 años y en plena madurez, cuando Vallejo llega al marxismo. También es preciso señalar que gracias a las situaciones vividas directamente, como la pobreza y la injusticia social, fueron algunos de los motivos que llevaron a César Vallejo al marxismo. En consecuencia, Vallejo escribe su obra Lockout, con la intención de reflejar la ideología marxista que había abrazado, mostrando como tema principal la lucha de los trabajadores por sus derechos y la revolución socialista, según Podlesky's Face 2000. La obra teatral Lockout ya había abrazado la ideología comunista y se inspiró en los textos marxistas, especialmente en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, con la intención de hacer una obra didáctica que llevará a los trabajadores a luchar por sus derechos y por una revolución socialista. ¡Viva el proletariado! ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan los obreros metalúrgicos! Hola, mucho gusto. Para esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Américo Tafur Rivera. Buenas noches, doctor. Esperamos que nos pueda contar algo más sobre usted, sobre las carreras que ha ejercido, ya que conocemos que ha ejercido más de una, y bueno, los años de experiencia con los que cuenta. Muy buenas noches a todos los que nos
ven por este medio. Para mí es un honor esta entrevista y bueno, quien habla pues tiene por lo menos dos carreras universitarias y una técnica, ¿no? Soy especialista en marketing y negocios, licenciado en educación, tengo dos grados académicos y 2 títulos profesionales, una como licenciado en educación y también bachiller en educación y ciencia de la educación, bachiller en derecho y ciencias políticas y abogado de profesión. También me desempeño como escritor, como poeta, pertenezco a la Asociación de Escritores de la provincia de Huaral, vicepresidente de la Asociación de Escritores y Poetas de Chancay. Bueno, mi labor como docente ha sido, creo yo, corto pero fructífero. He sido director en 2-3 ocasiones, he fundado el Colegio El Gran Maestro de Chancay, he sido director del Colegio Maús de Huaral en los 3 niveles educativos, docente en el Jorge Ortiz Dueñas de Chancay, fundador y creador del Colegio Gran Maestro y director del Colegio Santa Matilde. Entre otros logros, también somos ponente universitario, hemos dado palestra en diversas universidades y usualmente nuestra labor es mayormente en el manejo de masas. También, aparte de ello, ejerzo la función de misionero de la Iglesia del Recobro en el Perú, por lo que viajo casi por todo el país y el extranjero. Buenas noches. Un gusto, un placer contar con usted, doctor. Bueno, ya entrando un poquito más en las preguntas sobre las obras, me gustaría saber qué opina usted sobre la diferenciación que existe entre los obreros, que son los oprimidos, y los dueños, que son los opresores, que hace Vallejo en su obra Locao. Bueno, es una visión de la era. Lo que escribe Vallejo, estamos hablando de muchos años atrás, prácticamente la perspectiva que él observaba en esa época, y claro que así era. Hubo un tiempo en que el proletariado era explotado en gran manera con trabajos de más de 12 horas por día. Por lo tanto, no tenían tiempo ni derechos que este día ya se constituyen a partir de la jornada de las 8 horas y de la gran revolución de los trabajadores, comenzando desde Chicago en los Estados Unidos. Bueno, sabemos también que Vallejo reflejaba sus valores mediante sus creaciones. En el caso de Locao, ¿cuáles cree usted que son los valores que están presentes, ¿no? O que prevalecen? Bueno, Vallejo quería la unidad de los pueblos con el objeto de luchar contra el opresor, ¿no? Los valores que ahí se puede ver es la solidaridad, el desprendimiento, la constancia, la tenacidad para enfrentar los problemas, la valentía que se debe tener ante las circunstancias difíciles y la unión que debería constituir el pilar para fundar pues, los grandes logros que la sociedad necesita. Bueno, sabemos que Vallejo expresaba en cada una de sus producciones sus valores, ¿no? Entonces, en el caso de la obra Locao, ¿cuál cree usted que son los valores que prevalecen? Bueno, Vallejo quería la unidad de los pueblos con el objeto de luchar contra el opresor, ¿no? Los valores que ahí se puede ver es la solidaridad, el desprendimiento, la constancia, la tenacidad para enfrentar los problemas, la valentía que se debe tener ante las circunstancias difíciles y la unión que debería constituir el pilar para fundar pues, los grandes logros que la sociedad necesita. Bueno, también nos gustaría saber qué opina usted acerca del abuso de poder que se vive actualmente y también para alimentar un poco la pregunta, ¿cree usted que la huelga es un método válido y eficaz para lograr que se respeten nuestros derechos tanto laborales como personales y para lograr una mejor condición laboral? Bueno, la democracia permite eso, ¿no? En sociedades democráticas está el derecho a las protestas, la libre sindicalización, están debidamente garantizadas en la Constitución Política del Estado. Si bien es cierto, las formas no son muchas veces aceptables, pero yo creo que es el medio más eficaz en la que los grupos sociales, ya sean sindicatos, confederaciones, grupos de trabajo, asociaciones o cualquier personería jurídica con derecho público o privado pueda hacer valer su derecho. Yo creo que no hay otro mecanismo. Pueden decir que esto no es la vía más idónea,
pero sabemos que es la más eficaz. De eso estamos seguros. Bueno, finalmente les gustaría dar un comentario sobre la obra o invitar a las personas a que puedan adentrarse en este mundo de Vallejo y sus inmensas obras y conocer más sobre ellos. Bueno, Vallejo pues es un personaje universal. Por cierto es peruano y merece pues toda la atención. Si bien es cierto, muchos hemos descuidado a nuestros propios paladines en la literatura universal. Vallejo es un personaje que ha sido estudiado y es estudiado en diversas universidades del mundo debido a la profundidad de su contenido, debido a trascender en el tiempo. Hay muchos años que Vallejo ya no está presente, pero sus obras lo reivindican como un hombre que tenía una visión de sociedad en armonía, de una sociedad más equilibrada y justa. Tanto en sus poemas como Trilce, Masa, vemos que al final de cuentas siempre habrán situaciones complejas, difíciles, pero que hay esperanza. Y para ello necesitamos unidad, fraternidad, y la voz de Vallejo se hace intenso cuando pues precisamente en esos tiempos de conflictos salta la necesidad de imponer la justicia, el equilibrio, donde los hombres se vean más como hermanos, más como hermanos que como seres de clases sociales. En estos tiempos, si bien es cierto, donde hay educación dicen que ya no debe haber clases sociales, no deja de ser también evidente que no obstante que no se mencione mucho las clases sociales, la opresión, la injusticia, la represión del Estado contra la sociedad siempre estarán presentes. Vallejo pues plasma en sus obras el grito que debemos tener ante la opresión, la injusticia y sobre todo ante las desigualdades en una sociedad democrática como la nuestra. Bueno, esas son todas las preguntas. Muchas gracias, doctor, por estar presente y por apoyarnos en este documental sobre la obra Lockout de César Vallejo. Bueno, agradezco a todos los estudiantes por esta grata entrevista y los invito a seguir profundizándose en el estudio de los escritos, la obra, la personalidad de Vallejo, que no solamente es peruano, sino es universal. Muchas gracias. El abuso de poder, la explotación laboral y el desempleo plasmadas en esta obra de Vallejo son algunas de las problemáticas presentes en nuestra sociedad. Estas afectan principalmente a los obreros, aquellos que no viven en igualdad y no reciben el trato que se merecen. Estos mismos buscan una manera de acabar con la injusticia y desigualdad, por lo que luchan por sus derechos. En nuestro país y en todas partes del mundo, gracias al movimiento obrero y huelgas, se ha podido lograr una mejoría en la situación laboral. Por tanto, las condiciones de vida de los trabajadores, esposas e hijos. Ahora pregúntate lo siguiente: ¿conoces la realidad laboral de nuestro país? ¿O qué opinas sobre la obra Lockout escrita por César Vallejo?